puntos del orden del día y pasamos al apartado de mociones, ruegos y preguntas. Se ha presentado una moción por parte del Partido Popular que es relativa a los proyectos lingüísticos del centro durante el curso 2017-2018, que primero tenemos que votar la inclusión y posteriormente pasamos a debate la moción. ¿Votos a favor de la inclusión? Pues aprobamos la inclusión y, Sergio, la vas a leer tú, ¿no? ¿La defiendes tú? Perfecto. Pues pasa a la lectura y pasamos al debate. Buenas noches, gracias, señor alcalde. Buenas noches, compañeros de corporación y vecinos que nos acompañáis en este pleno. Moción relativa al Decreto Ley 3/2017 de 1 de septiembre, mediante el cual se adoptan medidas urgentes para la aplicación de los proyectos lingüísticos de centro durante el curso 2017-2018. Exposición de motivos. El pasado 27 de enero, el Consell aprobó el decreto por el que se establecía el modelo lingüístico educativo valenciano. Esta norma tuvo un gran rechazo por parte de la comunidad educativa y fueron 9 los recursos que se interpusieron contra ella por parte de la sociedad civil y miembros de la comunidad educativa. Finalmente, y de forma clara, el auto del 20 de junio de 2017 del Tribunal Superior de Justicia Valenciano instó al conseller de Educación a aplicar la normativa reglamentaria de los decretos 127/2012 y 234/97, es decir, le instó a volver a aplicar en los centros educativos el decreto de 2012, por entender que la normativa que el actual Consell quería aplicar conculcaba derechos fundamentales de los ciudadanos. De forma inesperada y sin conocimiento de las familias ni del debate previo necesario con la comunidad educativa, el señor Marsá hizo público el Decreto Ley 3/2017 de 1 de septiembre, en el que se indicaba un nuevo marco normativo para los alumnos de 3 años, del primer curso de segundo ciclo de educación infantil, ignorando las indicaciones realizadas por el TSJ de la Comunidad Valenciana. Esta nueva figura jurídica, utilizada para seguir imponiendo el sistema educativo denominado como plurilingüismo, no garantiza la transparencia ni la legalidad necesaria, puesto que debe ser utilizada única y exclusivamente en casos de asuntos excepcionales y urgentes, no siendo así la realidad de la situación, puesto que el Consell conocía la suspensión cautelar de su decreto anterior desde el pasado día 23 de mayo. Es por ello que las explicaciones del conseller, intentando justificar una maniobra con posibles supuestos de inconstitucionalidad, no son suficientes. Además, el actual decreto aprobado podría seguir vulnerando derechos fundamentales como los recogidos en el artículo 14 y 27 de la Constitución sobre igualdad y libertad de educación, y se ha convalidado incumpliendo el reglamento del SCOR, por el que se estipula que el primer pleno tras el verano debe estar dirigido al debate de política general y no a la ratificación de ningún decreto. La realidad en la calle es que la aplicación de dicho decreto ha vuelto a generar quejas y rechazo de gran parte de organizaciones de pares de alumnos, sindicatos y otras asociaciones civiles de las diferentes poblaciones de nuestra provincia, volviendo a provocar tensiones y descontento entre la comunidad educativa, que no es escuchada por los actuales dirigentes políticos del Consell, que siguen tomando decisiones de espaldas a la población. Muchos de los padres de los alumnos de 3 años entienden que se sigue vulnerando su derecho a elegir qué tipo de educación quieren para sus hijos, puesto que se sigue intentando imponer una inmersión lingüística en perjuicio del castellano. Desde el Grupo Popular del Ayuntamiento de Aspe entendemos que deben ser los padres y no los partidos políticos los que elijan la lengua vehicular y el tipo de educación que crean mejor, sin imponer una lengua sobre otra. Los padres quieren libertad para elegir sin imposiciones, y esa libertad, a día de hoy y con el decreto recientemente aprobado por el Consell, no es una realidad para la comunidad educativa en Alicante. Por todo lo anterior, instamos al Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Aspe a adoptar los siguientes acuerdos. Instar a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte a retirar el Decreto Ley 3/2017 de 1 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la aplicación durante el curso 2017-2018 de los proyectos lingüísticos de centro, y que todos los centros educativos apliquen los decretos 127/12 y 234/97,
volviendo a la situación del decreto del año 2012, tal y como ha dicho de forma clara y explícita el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, puesto que es la única forma de garantizar igualdad y libertad educativa para todos los alumnos. Gracias. Sí. Bueno, la moción es muy clara en su intención, es muy clara en su motivo y no voy a ahondar como sucedió en el pasado pleno de febrero, donde también traíamos a este pleno una moción en ese momento instando a la Consellería y al Consell a que retirase ese decreto de plurilingüismo que con tan poco tiempo había presentado a la comunidad educativa. En ese momento estábamos en febrero, hace 9 meses, faltaba todavía bastantes meses para que se iniciaran los procesos de matriculación, faltaba todavía que ese decreto se ordenara por parte de la dirección educativa en los distintos centros, pero sí que se vislumbraba, y yo lo exponía en este pleno, que contenía ciertos condicionantes o ciertos aspectos que rayaban sin duda alguna la inconstitucionalidad y que iban, por supuesto y sobre todo, en contra de la libertad de los padres de elegir aquella lengua en la que querían que sus hijos estudiasen. Además, recordemos ese chantaje velado que nos hacía o nos venía a indicar que cuantas más horas estudiasen en valenciano, más posibilidad de titular en inglés se tendría, y cuantas más horas estudiasen en castellano, menos posibilidad de titular en inglés o menos titulación se podría acceder. Lógicamente, esto para las comarcas y los pueblos castellano parlantes era una dificultad, puesto que si tocaba exponer a los alumnos a estudiar en valenciano más horas de las que podían o que estaban dando actualmente, cuando llegasen a titular en bachillerato no tendrían acceso a la titulación de B1, que sí que tendrían aquellos que lo hacían en valenciano. Han pasado muchas cosas, muchos meses. En ese momento yo al equipo de gobierno, a Partido Socialista y Izquierda Unida, les ofrecía dos alternativas. O bien aplaudir, empujar, apoyar y estar del lado de esa imposición lingüística que el conseller Marsá, Compromís y el Consell en general pretendía imponer, sobre todo en los pueblos castellanoparlantes, como es el caso de Aspe, o bien decir que no eran las formas adecuadas, que todo parecía y había un tufillo de inconstitucionalidad y de coartar las libertades muy evidente, y ponerse del lado de defender la libertad educativa de los padres y la libertad de los padres para elegir en qué lengua querían que estudiasen sus hijos. Como digo, han pasado muchos meses y hay cosas interesantes. En estos momentos tenemos más datos sobre esa política lingüística que pretende el Consell, que pretende el conseller, que en febrero no teníamos. Lo más importante, lo más interesante es que el 20 de junio el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decreta la suspensión cautelar y la anulación de ese decreto de plurilingüismo. Por lo tanto, no es momento de decir, ya lo advertíamos, pero efectivamente todo parecía indicar en febrero que eso podía ser y que realmente fue así. Una vez que se vuelve, el conseller dice cumplir el mandato del Tribunal Superior de Justicia, pero nos presenta el 1 de septiembre un decreto ley trampa, decreto ley / trampa, ya que por un lado intenta sortear la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana. Como dice la propia moción, utiliza una figura jurídica cuya aplicación solamente está justificada en casos de asuntos excepcionales y urgentes, y este no es ni mucho menos el caso que nos ocupa. ¿Y qué hace este decreto ley? Pues lo que hace es que asigna directamente a los centros en la edad de 3 años, en el primer curso del segundo ciclo de infantil, unos programas plurilingües en función de aquello que los centros habían elegido en virtud del anterior decreto. Es decir, el avanzado lo equiparamos a un programa plurilingüe tipo A en este momento, el intermedio al tipo B y el básico al tipo C. Por lo tanto, lógicamente, cuando los alumnos en 3 años empiezan ya a estudiar con esas limitaciones, porque la asignación se hace directamente de la Consellería en función de lo que los centros eligieron alrededor de mayo del año pasado, lógicamente eso va a condicionar y a predestinar los aprendizajes futuros de esos niños de 3 años. Claro, se dice que se acata la sentencia, pero no se acata la sentencia.
Es una maniobra para burlar la sentencia del TSJ, que era muy clara: volver al decreto de 2012. Y además, como decimos, lo hace mediante un decreto ley que no está para nada justificado. En febrero, vuelvo a repetir, el Partido Popular puso encima de la mesa la posibilidad de que todos defendiéramos la libertad de los padres a la hora de elegir. Pero en esa ocasión, tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida prefirieron ponerse de perfil. El Partido Socialista, la concejala de Educación, Miriam, nos decía en aquel pleno que no pensaba apoyar la moción, puesto que no haya detectado necesidad, ni queja, ni ningún tipo de demanda por parte de la comunidad educativa de la población de Aspe. Yo creo que conforme fueron pasando los meses y conforme la gente fue teniendo conocimiento de lo que se exponía y lo que les esperaba, las quejas y el malestar fue en aumento. Es cierto que posiblemente no te lo hicieran por escrito o no mandaron escrito, pero era suficiente estar en el contexto de los centros escolares, puertas, colegios y demás para ver el malestar que existía en Aspe como en el resto de pueblos castellano parlantes. Por otro lado, la portavoz de Izquierda Unida, Isabel Pastor, decía que incluso le parecía positiva, puesto esa medida que encerraba el decreto de plurilingüismo en ese momento, puesto que iba a posibilitar el aprendizaje con mayores competencias de una serie de lenguas como era el castellano, el inglés y el valenciano. Pero todas obviaban ese chantaje velado que había, que era que si estudias en castellano no podrías titular en inglés, que ha sido uno de los argumentos, efectivamente, por los que el TSJ ha tumbado ese decreto de plurilingüismo. Han pasado 9 meses desde ese momento. El TSJ, como digo, suspendió el decreto de plurilingüismo y ha rechazado cuantos recursos han sido presentados, tanto por la Consellería como por los colectivos afines a Compromís y de corte catalanista como Escola Valenciana, el último ayer mismo al que le obliga a pagar las cuotas del procedimiento. Ahora yo les hago la misma pregunta, así que vamos a dejar de si el decreto se parece al anterior o no se parece al anterior. Yo les hago la misma pregunta, vuelven a tener una oportunidad. ¿Están dispuestos a ponerse del lado de los padres a la hora de tener la libertad de elegir la lengua en la que quieren que estudien sus hijos? ¿O por el contrario, PSOE e Izquierda Unida en Aspe se van a poner de perfil de nuevo, asintiendo y consintiendo cada ocurrencia que con el objeto de lograr la inmersión lingüística, que es lo que pretende el conseller Vicent Marsá, tenga este conseller? He de hacer una puntualización. La moción que yo he presentado venía con un segundo punto. Son mociones que envía el partido, lógicamente, y venía con un segundo punto. El segundo punto era solicitar la dimisión del conseller Vicent Marsá, punto que lógicamente he suprimido del texto. Y he suprimido del texto porque creo que vuelvo a poner la atención en el último párrafo de la exposición de motivos. Desde el Grupo Popular del Ayuntamiento de Aspe entendemos que deben ser los padres y no los partidos políticos los que elijan la lengua vehicular y el tipo de educación que crean mejor sin imponer una lengua sobre otra. Los padres quieren libertad para elegir sin imposiciones y esa libertad a día de hoy y con el decreto recientemente aprobado por el Consell no es una realidad en la comunidad educativa de Alicante ni, por supuesto, en la comunidad educativa de Aspe. Como digo, son muchos los ayuntamientos gobernados por PSOE, en coalición con Izquierda Unida, con otros grupos, muchos de ellos en la comarca de la Vega Baja, castellano parlante en su totalidad prácticamente, como es Aspe, que se opusieron en su día a ese decreto de plurilingüismo, que se opusieron incluso dentro del Consell a esas medidas que Marsá intenta imponernos. En estos momentos ya tienen más argumentos, tanto PSOE como Izquierda Unida. Conocen el sentir de la comunidad educativa y tienen antecedentes, esa suspensión cautelar del decreto anterior por parte del TSJ. ¿Están dispuestos a que nos volvamos a abocar a una nueva suspensión cautelar, a una nueva suspensión de este decreto ley? Porque ya les aviso, ayer mismo la Diputación de Alicante volvió a presentar una instancia al TSJ de la Comunidad Valenciana para que plantee cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional sobre este decreto ley. En primer lugar, como le decíamos anteriormente, porque no se corresponde con los requisitos de necesidad y urgencia que precisa cualquier decreto ley. Y en segundo lugar, porque vulnera la doctrina del Tribunal Constitucional
basado en que las normas, como es este decreto ley, no pueden dictarse con el propósito de eludir el cumplimiento de una resolución judicial, que es realmente para lo que está hecho de forma premeditada y urgente en fecha 1 de septiembre, que es el caso de este decreto ley. Por lo tanto, les ofrezco una nueva oportunidad de elegir si se pronuncian a favor de la libertad educativa y la elección de los padres o prefieren mantenerse en el lado del decretazo, la imposición y el pensamiento único que desde Valencia el señor Marsá intenta imponernos a todos. Gracias. Gracias, Sergio. Miriam. Buenas noches. Gracias, señor alcalde. Mi grupo no va a apoyar esta moción porque nos resulta poco serio los motivos expuestos. No se puede presentar a un pleno una moción que habla de suposiciones y pretender que la apoyemos. Seamos más serios y hablemos de hechos. En ella nos hablan de imposiciones en perjuicio del castellano, cuando no es cierto, y además me parece una barbaridad hablar de imposiciones en edad infantil de 3 años. En primer lugar, porque no es enseñanza o educación obligatoria. En segundo lugar, porque en infantil de 3 años no existen las asignaturas. En tercer lugar, porque son los centros, a través de sus consejos escolares, donde están representadas las AMPAs, los que eligieron a qué nivel acogerse. Por lo que una libre elección no se puede considerar una imposición. Y en cuarto lugar, este decreto ley permite a cada centro amoldarse a sus posibilidades y además la Consellería se ha encargado de que todos tengan la posibilidad de contar con profesores de infantil formados en inglés y para ello se está formando en idiomas a más de 14.000 profesores y profesoras y se les está dando otra formación específica en nuevas metodologías. También quiero recalcarte, Sergio, que a día de hoy me sigo ratificando en mis palabras de aquel pleno, porque a día de hoy siguen sin haber ningún tipo de manifestación, ni a esta concejala, ni a través del Consejo Escolar Municipal, sobre ningún tipo de desacuerdo en torno al decreto de plurilingüismo y mucho menos en torno a esta ley, decreto aprobada. Gracias. Gracias, Miriam. Chencho. Bien, yo voy a ser muy rápido porque por un momento creía que estábamos en las Cortes Valencianas. Yo me miraba y digo, yo no sé aquí dónde estamos. No estamos en las Cortes Valencianas ni estamos discutiendo ningún decreto ley que tenga que promover las Cortes Valencianas. Estamos simplemente para posicionarnos según los requerimientos que nos hacen nuestros partidos con esa supuesta recurso que ha presentado la Diputación, que supongo le habrá mandado copia y le ha dicho, oye, que tenéis que presentar esto para tener el apoyo, para tal. Como dice Miriam, a Izquierda Unida tampoco nos consta desde el Consejo Escolar Municipal ni desde ningún centro que se haya manifestado nadie contra esto. Sí que algún padre en concreto puede haberlo hecho, pero ya digo, creemos que la educación no parte de algún padre que se levante algún día y diga esto no me parece bien porque no lo han hecho los míos, porque aquí lo que pretendemos es que se aplique una norma que hizo el Partido Popular y aquí no venimos a eso, aquí venimos a discutir cosas del pueblo y cosas que tengan interés para el pueblo y si desde el pueblo, desde el Consejo Escolar Municipal no se plantea nada, ¿a qué venimos nosotros aquí? ¿A contradecir o a intentar sacar las castañas al fuego a quien realmente no te está pidiendo nada? No lo entendemos. Y por otro lado, creía que estábamos ante la Fiscalía General del Estado, que estábamos nosotros condicionando a ver qué es lo que hace la Generalitat. Vamos a ver, el Consejo de la Generalitat tiene órganos suficientes para controlar y comprobar si se hacen las cosas bien o no. Como usted ha dicho bien, y como pone en esa suspensión, es cautelar. Ahora habrá unos recursos y posiblemente a lo mejor acabe de una u otra forma, pero es algo que tendrán que decir los jueces y que usted ya está diciendo tácitamente que no, que ya se ha condenado a esta Consejo como que esa ley o ese proyecto no era válido. Esto es un decreto ley, es un decreto que tiene intención de aplicarse y creemos que hay que dejar margen suficiente para que se aplique y intentar avanzar y no seguir retrocediendo en materia de educación. Gracias. Gracias, Chencho. Sergio. Y finalizamos con esta segunda ronda, ¿eh? Si esto transcurre con la normalidad y el debate va en estos cauces, vamos, si no hay nada que matizar, esta es la última ronda en este... No, sí. Cierras tú.
que tanto PSOE como Izquierda Unida iban a adoptar en este pleno. O sea, no me pilla de sorpresa. Muchas veces hemos hablado aquí de tener de vez en cuando que volverle la cara a Valencia para defender los intereses de nuestro pueblo, y en estas cuestiones, pues lógicamente, se vuelven a poner de perfil. Hablaba Miriam, que hablaba de suposiciones. Estamos ante un equipo de gobierno experto en hablar de suposiciones y en obviar avisos o incluso resoluciones judiciales pensando que son poseedores de la razón. Es cierto que no hay asignaturas en 3 años, pero el reparto de las horas viene dada en el decreto y habla de A, B y C según las horas que tienen que darlo. Y como dices, una inmersión en 3 años, ya lo he dicho antes, realmente esto lo que hace es delimitar y condicionar los aprendizajes futuros. Lógicamente, los niños que empiezan en 3 años con un perfil o con una forma de estudiar o de aprender tendrán que mantenerlo. Y si en esa ingeniería que quiere hacer el consejero Marsá sigue tirando de ese plurilingüismo que debatíamos en febrero, pues tendremos alumnos con competencias en valenciano que podrán optar en inglés y alumnos con competencias en castellano que no podrán optar en inglés. Dices que los centros eligieron. Claro, los centros eligieron en ASPE lo único que podían elegir en función de su alumnado y de su profesorado. Todos eligieron el nivel básico. Todos eligieron el nivel básico. Todos eligieron el nivel básico. ¿Qué centro? ¿Qué centro? ¿Qué centro? ¿Qué centro, conociendo el perfil de alumnado que tiene y la trayectoria de los alumnos en el centro, iba a elegir en mayo un nivel avanzado para dar materias vehiculares importantes del currículum en valenciano? No se le ocurriría a nadie. Estaban abocando de momento al fracaso escolar a un altísimo porcentaje de alumnos que tuviesen que dar matemáticas o otro tipo de asignaturas en valenciano. Nadie en ASPE podía elegir un nivel avanzado. Habría sido un suicidio educativo de los centros de ASPE. Sí, entonces, ¿pudieron elegir? Claro que pudieron elegir. ¿Qué remedio en elegir? Como decía mi compañero, susto o muerte. No quedaba otra. Esa era la libertad de elección que se dio a los padres. Por otro lado, Chencho habla de que no estamos en las Cortes Valencianas. Bueno, yo también recuerdo que en ese momento en el que Miriam me decía que no tenía conocimiento, aquí aprobábamos mociones que consideramos justas, simplemente por el hecho de considerar justas o injustas. Aprobamos sobre, no sé, cuestiones sociales en el Sáhara, o sobre los refugiados, o sobre cuestiones de justicia o de injusticia, según se miren, y no nos afectan directamente a nosotros, y no tenemos la información, pero las leemos y pensamos que es de justicia. En ese momento el Partido Popular, que Chencho, no te equivoques, no actuamos al mandato de nadie. No actuamos al mandato de nadie. Ya te lo he dicho en muchas ocasiones. El segundo punto de solicitar la dimisión de Marsá se ha quitado. ¿Vale? Y han sido muchas las mociones que llegan a este Grupo Municipal Popular que ve que si no tienen repercusión en el municipio de Aspe o para nuestros vecinos, no se presentan. No se presentan aquí. Pero sí que estamos en un caso y en un tema que sí que defendemos. Que el Grupo Municipal Popular de Ayuntamiento de Aspe y el Partido Popular de Aspe sí que se cree que estamos en el momento importante de defender la libertad de los padres frente a la política de imposición del Consell. Y eso nos lo queremos a pie juntillas. Y por eso traemos esta moción y cuantas mociones tengamos que traer en este sentido. Y termino. Como decía, han decidido, ustedes otra vez, PSOE y Izquierda Unida de nuevo, ser partícipes y colaboradores de los delirios pancatalanistas de Compromís y de Marsá. Algo que saben que molesta muchísimo al propio Partido Socialista, pero que, llegado a este punto, no saben cómo expulsar o cómo expulsarse a este molesto compañero de viaje. Dan la espalda a muchas familias de Aspe y abrazan de nuevo el sectarismo de la Consellería y del Consell. En un intento, este sectarismo, de seguir la hoja de ruta catalanista independentista. Ya lo decíamos anteriormente, y ahora no hablen de demagogia porque está muy reciente y muy bollante el tema de Cataluña. No es demagogia, son titulares de prensa, aparecidos precisamente ayer y anteayer. En primer lugar, Marsá presenta ayer una campaña que va a durar 2 años y en la que gastará 2,5 millones de euros en fomentar el uso del valenciano. Camisetas, autobuses, caravanas, espectáculos, etc.
No estaría de más que una parte de esos 2,5 millones de euros viniera a arreglar la pista deportiva del Instituto número 2 de AFE, por ejemplo, una propuesta del Partido Popular el otro día en Cortes y que el Consell votó en contra, o por ejemplo que agilicen la construcción del comedor de la Serránica para 2019, como dijo la concejala en su día. 2,5 millones que nos vamos a gastar en camisetas, autobuses y demás fanfarria a mayor gloria del conseller de Educación. Y, sin ir más lejos, es el propio conseller Marsá de Educación, aquel que dirige los designios de la educación de nuestros hijos, quien ayer mismo, consultado sobre el tema de Cataluña, no se le ocurre otra cosa que decir que lo que no puede hacer el gobierno es utilizar la represión en plena democracia. Así se manifiesta y así piensa el conseller de Educación, a ese al que ustedes le dan su apoyo esta noche. Por lo tanto, un conseller que evita el diálogo, que pretende incumplir las sentencias judiciales, que prefiere gastar dinero en autobombo en lugar de acometer los graves problemas que tiene la educación valenciana y que llama represión al hacer cumplir la ley. A ese conseller le dan ustedes su apoyo esta noche. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Miriam. Si quieres habla Miriam. A ver, he dicho en este segundo turno y cierras tú. Oh. Nada, yo muy breve. Claro, digo yo. Muy breve. Simplemente, bueno, te pediría que no seamos más papistas que el Papa cuando ni siquiera el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se ha pronunciado prácticamente al respecto, más allá de decir que la están examinando. Cuando incluso también Fiscalía ha manifestado literalmente que considera que la ley es completamente legal porque ni impide, ni obstaculiza, ni proscribe la enseñanza en castellano. Para ello te voy a poner como ejemplo, evidentemente, nuestro municipio y para que todo el mundo tenga claro en qué va a afectar este decreto ley. Este decreto ley supone que en los centros de nuestro municipio tengamos 4 horas a la semana de valenciano en infantil de 3 años, entre 16 horas y 18 horas y media de castellano a la semana y de 0 a 2 horas en inglés a la semana a determinar por cada proyecto del centro. El verdadero problema que tienen los centros, y tú lo has citado antes, es la formación. Algo de que su gobierno, el Partido Popular, se olvidó por completo a pesar de las infinitas promesas. Formación que viene respaldada ahora sí que se ha podido solventar, como bien te he indicado antes, con más de 14.000 profesores y profesoras y que además han impulsado cubriéndose las plazas de infantil con profesorado formado en idiomas. Insisto, ese es el verdadero problema de este decreto, la formación que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana se olvidó de dar. Eso sí, fomentamos la privada para que se dejen lo que no tienen. Gracias. Gracias, Miriam. Sergio, y finalizamos. No, me da igual, ya le digo, si el problema es la formación, si una resolución del TSJ no sirve para nada, si una petición de constitucionalidad no sirve para nada, si las AMPAs de la provincia se pronuncian diciendo que lo que permite, o lo que no permite, mejor dicho, un decreto ley es presentar alegaciones, ahí está la voluntad de diálogo de este Consell. Primero sacó un decreto con 7 días para alegar en las fechas prenavideñas y ahora saca el 1 de septiembre un decreto ley que no permite alegación, que es se hace y se hace porque yo quiero. Pues esa es la forma de participación del gobierno valenciano. Entonces, Miriam, no pongas paños calientes. Espero que, bueno, que esto al final se resuelva de forma coherente, pero no veo en ningún momento por ningún lado a la Consellería ni al conseller Marsá con intención de sentar la comunidad educativa y con intención de consensuar este tipo de soluciones consensuadas o este tipo de asuntos para que le importan a la comunidad educativa. Tiene muy claro una línea, es una inmersión en valenciana, como se hizo anteriormente una inmersión en Cataluña, y lo vamos a ir viendo. Espero que lógicamente le quede algo más de 1 año y pico en el gobierno valenciano y por lo tanto no pueda llevar a cabo sus planes de pancatalanizar la comunidad valenciana, que es en lo que él sueña y con lo que él se despertó cuando era jovencito y a lo que nos quiere evocar a todos. Gracias.
Gracias, Sergio. Pues una vez, como comentábamos, que cerrabas tú la moción que ha presentado tu grupo, pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor de la moción? 7 votos a favor. ¿Votos en contra de la moción? 12 votos en contra. Abstenciones no hay ninguna, por lo tanto se rechaza la moción.